El problema de los tres cuerpos se publicó originalmente por entregas en la revista Science Fiction World en 2006, año en el que recibió el Premio Galaxy de Ciencia Ficción China. Posteriormente, en 2015, fue la primera novela de un escritor asiático en ganar un premio Hugo a Mejor Novela, el premio más prestigioso que existe actualmente en lo que a ciencia ficción se refiere. Esta obra muestra cómo, en el contexto de la Revolución Cultural China, un proyecto militar secreto envía señales al espacio en busca de vida extraterrestre. Cuando parece que se logró hacer contacto con algo allá afuera, la decisión del personaje que fue testigo de la respuesta va a cambiar el destino de toda la humanidad. A esta novela le siguió la publicación de El Bosque Oscuro en 2008 y El Fin de la Muerte en 2010, conformando así la trilogía El Recuerdo del Pasado de la Tierra, mejor conocida como la trilogía de los tres cuerpos o simplemente El Problema de los tres cuerpos. Su autor, Cixin Liu, es considerado la figura más importante de la ciencia ficción contemporánea china y ha sido una figura clave para llevar estas obras a una audiencia global. Este escritor suele plasmar en sus libros reflexiones sobre la historia, la civilización, el lugar de la humanidad en el cosmos y las consecuencias éticas del conocimiento. El Problema de los tres cuerpos ha visto un aumento reciente en su popularidad debido a la adaptación por parte de Netflix, la cual se estrenó en marzo de 2024 y tiene confirmada una segunda temporada. Pese a que yo no he visto la serie, entiendo que se llega a alejar bastante del libro porque deciden americanizarla. ¿Esto por qué? Porque hay empresarios y gente ejecutiva que toma decisiones que piensa que el público de Occidente, y más específicamente de Estados Unidos, no es capaz de disfrutar ni de entender un producto que viene de un lugar externo, como China, por ejemplo. Entonces piensan algo así como, no, esto no es lo que el público quiere ver aquí, metámosle más clichés, lo que a la gente le gusta ver aquí en Estados Unidos, triángulo amoroso, el personaje graciosillo, y lo de siempre, lo que se repite una y otra vez en todos los programas estadounidenses. Otro gran ejemplo de esto es cuando intentan adaptar animes. Entonces dicen, es que en Japón es allá todo muy diferente, pero aquí la gente no va a entender si adaptamos Dragon Ball tal cual es la esencia en Japón. Hagamos que Goku esté en el colegio y que todo sea otra vez americanizado. Esa franquicia que tanto éxito tiene ya, que la gente ya es fan aquí, cambiémosla. Metámosle otra vez los clichés de siempre de acá. Pero pareciera que ya lo van entendiendo poco a poco, como estamos viendo ahorita con One Piece. En fin, me desvié. La serie es diferente a los libros, porque de hecho se ve desde los trailers que el cast es en su mayor parte occidental, cuando en el libro la gran mayoría son chinos. Pero aunque se diferencie del libro, he escuchado que la serie está bastante bien. Además de esta, ya se había estrenado una adaptación televisiva china en enero de 2023 mucho más fiel a los libros. Serie que, por cierto, es aclamada y recomendada nada más y nada menos que por Estefanito el Rey. Habiendo dado todo este contexto, pasemos a hablar de los libros. Y quiero decirles que en este video no van a encontrar spoilers sorpresa. Como lo dice el sello de calidad contra spoilers, aquí solo tenemos una sección con spoilers que va a ser avisada desde antes y vamos a marcar dónde inicia y dónde termina, para que ustedes puedan estar aquí viéndolo sin importar si no han leído los libros. Lo único que voy a comentar de la trama es lo que viene en la sinopsis del primer libro. De ahí en adelante no voy a mencionar nada ni revelar nada adicional. Ahora sí, veamos los libros. Tenemos por acá los tres libros que conforman esta trilogía. El primero, El Problema de los tres cuerpos. El segundo y más extenso, El Bosque Oscuro. Y por último, tenemos El Fin de la Muerte. Muy bien. Primero, me gustan las portadas, excepto el hecho de que tenemos aquí el sellito de Netflix, que no entiendo por qué muchas veces lo ponen así y no como una postal que se pueda quitar. Aquí está impreso y no me interesa. Bueno, por lo menos es un sellito y no una portada horrible aquí con las imágenes de los actores, porque eso sí lo detesto. Pero bueno, tenemos tres ediciones muy bonitas que conforman esta trilogía. Como les dije, voy a comentar nada más de qué trata el primer libro y sin decir más allá de lo que dice la sinopsis. Tenemos ese aparente contacto, finalmente, entre la humanidad con una civilización o simplemente algún tipo de vida inteligente proveniente del espacio. Esto, por supuesto, este aparente contacto causa un gran revuelo y no es lo único, porque comienzan a aparecer algunas anomalías que impiden a los investigadores continuar con sus investigaciones, porque son cosas inexplicables. Por ejemplo, hablamos de que
en fotos, aparecen números con una cuenta regresiva. Y luego eso va apareciendo ese número en otros lugares. Entonces son cosas inexplicables que inclusive parece como de locura, como de magia, pero en esta saga evidentemente no hay magia, es ciencia ficción. Tenemos que averiguar qué es esto, por qué está ocurriendo. Y también el nombre del libro hace referencia a este fenómeno físico donde hay 3 cuerpos en el espacio y no tienen, debido a que son 3 cuerpos, un patrón o una órbita que se pueda predecir. Es totalmente caótico, como es el caso de un sistema que va a aparecer y que va a ser importante para esta historia. Por ejemplo, en nuestro sistema solar tenemos un solo sol, entonces todo lo que orbite a su alrededor es una órbita estable que se puede predecir. Si tenemos 2 soles, también se puede llegar a predecir, pero con 3 ya se vuelve totalmente caótico. Si hubiera un planeta orbitando por ahí, sus ciclos de día-noche, las temperaturas, el hecho de que sea un lugar habitable, todo eso estaría al merced del caos. Y de ahí viene el nombre de este libro. Esta saga abarca un periodo extenso de tiempo. Entonces aquí iniciamos en el pasado, llegamos a traslapar con el presente y vamos también a futuro. Entonces es súper interesante todas las ideas que nos va planteando cada novela. El Bosque Oscuro, su título también hace referencia a un concepto de la vida real que es sobre el espacio, sobre por qué no hemos recibido ningún mensaje, no hemos tenido ningún contacto con otra especie, si se supone que el espacio es infinito y que tienen que haber millones y millones de lugares habitables en todo el espacio que hay, porque es infinito, o sea, tiene que haber infinitas especies, en teoría. Sin embargo, no hemos recibido a día de hoy ninguna señal, ningún mensaje, pese a todos los avances, las herramientas que tenemos que podrían perfectamente captar algo. El Bosque Oscuro, el concepto, la teoría entre la vida real, dice que esto sucede porque el espacio se comporta como un bosque, en donde si uno hace mucho ruido, llega un depredador y se lo come. Así de sencillo. Entonces, si en el espacio estamos ahí de estúpidos, mandando señales, diciendo que estamos, oigan, alguien por ahí, muy pronto va a llegar una especie más avanzada, depredadora, y ¡plop!, acaba con nosotros. O nos esclaviza, o nos come, o nos destruye con una explosión, cualquier cosa. Pero que, por esa razón, no hay especies por ahí anunciando su existencia a toda voz. Este libro es curioso porque su final me pareció como un buen cierre para la historia. Sin embargo, quedaba todavía otro libro, entonces yo decía, pero qué raro, ¿qué se explicará acá? ¿Qué pasará si ya aquí todo parecía cerrar? Luego, al iniciar el tercero, dije, no, sí es cierto, está esto pendiente todavía, esto es importantísimo, cosa que no me había dado cuenta llegando al final de este segundo libro. En este caso, el fin de la muerte, que yo sepa, no es referencia a nada como un fenómeno físico o una teoría, es simplemente un título para un libro, que yo sepa. Si ustedes conocen algo a lo que pueda estar haciendo referencia al título, me dejan en los comentarios. Que por cierto, los autores de ciencia ficción están un poco obsesionados con el fin de las cosas, el fin de la muerte, el fin de la infancia, el fin de la eternidad. ¿Cuántos fines tenemos? Creo que un montón. Ya en el canal hay reseña de este libro, un video completo, hay un directo hablando de este otro, de este creo que no hay nada. Cabe destacar que hay 2 obras más que se enlazan con esta saga. La primera es La Esfera Luminosa, que es una precuela, pero no salió después. Salió de hecho antes que todos estos, en 2004. Recuerden que este se publicó en 2006, en entregas. La Esfera Luminosa, a lo que entiendo, no se relaciona demasiado. Simplemente ocurre en este universo, pero ya está. Parece que Cixin Liu no tenía intención de dar una continuidad o una relación importante. Simplemente ya tenía un universo establecido en ese libro y decidió que esta saga se ubicara en ese mismo, pero no aporta demasiado, según lo que me han comentado la gente que ya leyó La Esfera Luminosa. Pero también hay un libro que se llama La Redención del Tiempo, que no lo escribió Cixin Liu. Es un fanfic de esta trilogía. Un fanfic que se publicó luego, ya oficialmente, con el permiso de Cixin Liu, pero he escuchado por ahí que está muy malo, que es terrible. Es eso, un fanfic que se publicó, pero sigue siendo un fanfic. Y además nunca se ha dicho que sea canon ni nada por el estilo, por lo que la saga, que se toma siempre en cuenta para hablar como un conjunto, como un todo, es estos 3 libros. Acabo de darme cuenta que cometí un error, porque les dije que el libro más extenso era el segundo, pero en realidad es este, con más de 700 páginas. Este tiene menos de 600 páginas. Lo que pasa es que, claro, es a nivel físico, es más extenso este que este, pero debe ser por el grosor de las páginas y ese tipo de cosas. Pero sí, parece que el segundo es el más extenso a simple vista, pero no, es El Fin de la Muerte en cuanto a cantidad de páginas. Muy bien,
Habiendo hablado ya de características generales de estos libros, pasemos a hablar de lo que me gustó y lo que no me gustó, sin spoilers. Lo primero que me llamó la atención sobre esta obra fue poder conocer más sobre la cultura y la historia china, especialmente sobre la revolución cultural china. Porque mucho se habla de la censura, ¿verdad? De que no se deja salir de China ciertas cosas, cierta información, que en parte es verdad, pero también aquí vemos en esta obra cómo se trata de forma totalmente explícita lo que pasó en ese periodo tan convulso para la población china. De hecho, dato curioso, en estas ediciones internacionales el libro abre con esa escena tan fuerte de esa revolución cultural. Sin embargo, en la edición china, esa parte está oculta como a medio libro. Esto para evitar la censura, que no fuera tan evidente ahí en las primeras páginas, ya hablando explícitamente de lo que ocurrió en esa época. Por lo que les digo que sí, hay censura, pero quizá no a tanto nivel ni tan exagerado como se nos transmite a Occidente de parte de ciertos medios de comunicación. Me parece increíble lo que estaba ocurriendo en esa época, cómo se satanizaban teorías científicas solo por ser externas, por ser de otros lugares, de otras ideologías. Es algo muy aterrador y que de hecho tiene reminiscencias con cosas que pasan en la actualidad, por lo que son advertencias, ¿verdad?, de la historia que tenemos que tomar en cuenta para no caer en lo mismo y seguirlas repitiendo. Ahora bien, creo que lo mejor de esta obra en su conjunto, y lo que hace que la obra sea revolucionaria para la ciencia ficción, como puse en el título, es el hecho de cómo se profundiza en lo que es el espacio-tiempo y el uso de este como una herramienta para civilizaciones más avanzadas. Cuando pensamos en seres súper avanzados, ya tenemos bastante claro que tienen que haber cambios de paradigma en esa evolución tecnológica, social, cultural, pero antes no estaba tan claro eso. Simplemente una civilización muy avanzada parecía a nosotros, pero con armas más poderosas, que disparan más, que tienen más alcance. Era como una evolución, un desarrollo lineal. Sin embargo, así no funciona el mundo. Tienen que haber cambios de paradigma, como los que han ocurrido en la vida real. Por ejemplo, si alguien le preguntaba a una persona de 1800 qué necesitaba para que el transporte terrestre fuera más rápido, hubiera respondido probablemente que ocupábamos caballos más rápido. Pero de repente hubo un cambio de paradigma, vino la producción en serie y ya tuvimos automóviles. La industrialización vino a cambiarlo todo en cuanto al tema de producción, de abastecimiento, de capacidad. El cómo la agricultura ya hubiera colapsado si no hubiéramos tenido esta maquinaria que se implementó con la revolución industrial. Y algo parecido ocurrió con la llegada del internet, cómo lo cambia todo, las cadenas de logística, de abastecimiento, el cómo nos relacionamos con las personas, y está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, por lo que a futuro tienen que seguir ocurriendo cambios de paradigma. No podemos imaginar una civilización que tenga un desarrollo lineal, porque eso no es realista. Y sí, civilizaciones avanzadas ya se habían visto anteriormente en otros libros, en otras obras, con cambios de paradigma muy fuertes, como el hecho de que pueden llegar a ser seres casi que de energía, seres que no se pueden percibir, ya han avanzado tanto que son indistinguibles de fuerzas del cosmos, de dioses. Pero aquí, Cixin Liu lo lleva a otro nivel, un nivel que antes de leer yo estos libros me era inimaginable. El cómo integra elementos, como les digo, del espacio-tiempo es algo que vuela la cabeza y creo que es lo mejor y lo que hace que esta obra sea tan importante para el género. Voy a hablar más de esto más adelante en la parte con spoilers. Me gustan un montón también las predicciones del futuro, todo lo que Cixin Liu nos plasma que puede suceder con la tecnología, con la sociedad, con las interacciones, es fascinante y realmente es algo que lo veo pasando si llegáramos hasta ese punto en el futuro. No es simplemente como ahora los carros vuelan, hologramas, lo típico. No, aquí de verdad se ve que él, primero, le da un estilo particular a lo que plantea para un futuro, y segundo, se vuelve súper creativo en cuanto al tipo de herramientas, de equipos que podríamos llegar a obtener. Esta saga es ciencia ficción dura, lo cual quiere decir que tenemos bastante fundamento científico para mucho de lo que ocurre, mucho de lo que se presenta y se plantea. Así que yo leyendo estaba fascinado pensando en si lo que estábamos viendo, las explicaciones que daba el autor, eran cosas realmente basadas en pura ciencia que podrían desarrollarse o tenía ahí su parte también de ficción. Y hay un poco de esto, un poco de lo otro, pero realmente bastante de lo que aparece tiene su fundamento, y eso es para mí algo maravilloso de ver. Ahora, otro de los puntos que más me gustó es cómo Cixin Liu lleva la historia hasta las últimas consecuencias con base en lo que planteó en un inicio. No se va por atajos, no se saca de la manga recursos fáciles para hacer frente a lo que está planteando, a la gran amenaza, y va a llevarlo, como les digo, hasta el final, hasta donde llegue.
No hay escapatorias fáciles, no hay algo que llegue y resuelva todo como un Deus Ex Machina, por lo cual el autor tiene mis respetos por comprometerse tanto con ese conflicto planteado. Tanto así que estos libros me arruinaron otros libros de ciencia ficción que tienen temáticas similares, pero que de repente sacan ahí un Deus Ex Machina, se van por un camino facilón y digo, es que ya leí estos, ya vi lo que puede ser posible hacer, construir con esa narrativa y ya me encuentro otro, que no importa, aunque sea más antiguo que estos, me sale con una solución fácil, sencilla, y digo, no, ¿esto qué es? Ya mi estándar está acá, especialmente con lo que pasa acá, en el último. Dicho esto, pasemos a la parte negativa. En primer lugar, tenemos personajes bastante planos. En ciencia ficción muchas veces ocurre esto, porque lo fuerte, lo que se enfocan los autores más que todo, es en las ideas. Los personajes son simplemente portavoces de esas ideas. Eso puede estar en mayor o menor medida dentro de una historia. Hay obras buenísimas con personajes súper completos, pero en este caso no brillan demasiado. Tenemos por ahí uno que otro, pero en general son bastante planos, y lo realmente importante es esas ideas, esos planteamientos, las reflexiones filosóficas que inclusive vemos acá. Así que no esperen personajes demasiado memorables o que realmente tengan ahí una construcción espectacular. Luego, pese a que gran parte de las explicaciones se basan en fundamentos científicos, también tenemos ciertos pasajes que atentan contra esos principios físicos y escenas que realmente me sacan de la historia. Yo digo, pero ¿esto qué es? Luego venimos de una explicación buenísima y una escena decide de repente romper cualquier ley física en algo simple como un disparo en el espacio. Pero bueno, no abundan estos momentos, simplemente fue en un par de ocasiones ahí que sentí que me sacaban de la historia. Otro punto muy importante es que en el segundo libro tenemos muy poca, casi nula ciencia ficción y se mete más en temas políticos ahí de no sé qué, no sé cuánto, representantes, de planes, burocracia, y de verdad que se hace pesado. A la mitad ya cambia totalmente y se vuelve un libro espectacular, pero es todo un fragmento de ese libro que cuesta avanzar. En mi caso no me costó tanto, sino que sí estaba como un poco denso, lo pasé sin problema, pero he escuchado de varias personas que han decidido inclusive dejar de leer el libro por un tiempo, cuestionarse si deberían dejarlo ya para siempre por ese fragmento que poco tiene que ver con ciencia ficción, sino más con burocracia, con política, que tampoco es que interese demasiado. Si aquí hay alguien en esa situación, les digo que avancen, hagan un esfuercito por pasar ese bache, porque llegamos a un punto de inflexión que hace que lo que queda a partir de la mitad de ese libro y en el tercero completo sea espectacular. Otro punto igualmente importante es que hay ciertas premisas que la obra toma como bases para a partir de ahí hacer sus cimientos de todo lo que viene a construir, que son cuestionables, esas premisas, que de repente me pongo a pensar un poco y digo, pero eso no tiene por qué ser cierto. Y si eso no fuera cierto, no fuera de esa forma, todo lo que se construyó sobre eso se cae. De esto voy a hablar en la parte con spoilers para poder explicarme mejor. Pero sí, hay premisas importantes que no veo que sean tan sólidas como el libro las pretende hacer pasar. Y por último, tenemos ciertos momentos, ciertas partes en las que se ve que el autor tiene cierta tendencia misógina. Voy a hablar un poco más de esto con spoilers más adelante, pero para poner un ejemplo que no tiene mucho detalle, en el libro 2 tenemos una parte en la que se está buscando, hay un personaje que busca una mujer perfecta según sus estándares, y entonces comienza a describirla y se describe cómo sería una mujer perfecta, y es un segmento bastante incómodo de leer porque se ven ahí tintes misóginos en lo que la forma en la que se está explicando las cosas, la forma en la que se describe esa mujer perfecta. El simple hecho de que esté hablando de una mujer perfecta es bastante incómodo. Y luego hay partes más fuertes con respecto a esta misoginia, de la cual voy a hablar en la parte con spoilers, porque sí revela cosas importantes de la trama. Y bueno, pasémonos de una vez a la parte con spoilers. Así que si no quieren ver spoilers, salten a este minuto a la conclusión del video sin spoilers. Empecemos por la parte de la misoginia, ya que estamos hablando de eso. Todo lo malo que pasa en la historia, todas las decisiones terribles que condenan a la humanidad, es por un personaje femenino. Esto se ve especialmente en el último libro, en donde hay un personaje, Chen Xin, que toda decisión que toma, decisiones importantes, condenan cada vez más a la humanidad. Lo peor es que tenemos a la figura del portador de la espada de la humanidad, que está defendiendo a la gente, al planeta de los trisolarianos, que está como en una especie de duelo mental con estos seres. Tiene que estar frente a ellos en una comunicación directa porque los tiene amenazados de que si ellos vienen para la Tierra
él automáticamente envía al espacio una señal para que seres más avanzados que la humanidad y que los tisolarianos destruyan ambos mundos. Entonces él lleva como 100 años en ese duelo mental de que si ellos vienen, mandan la señal y ya tiene que hacer un relevo porque está súper viejo y se va a morir. Viene el personaje de Shen Xin, lo releva de su puesto y no han pasado ni 5 minutos cuando fracasa en su misión y ahí condena a la humanidad y luego vuelve a hacerlo en cosas que pasan más adelante, como 2 veces más, es en serio, sin exagerar. Y al percatarse uno de esto, que ya ve que es raro que una mujer sea la causante de todos los males, recuerda que en el primer libro también otro personaje femenino, Ye Wenji, fue la que causó todo el conflicto de que venga una especie extraterrestre a exterminar a la Tierra. Entonces son cosas que creo que están ahí bastante evidentes, que hay cierta misoginia por parte de Cixin Liu. Después, lo que me refería de que hay premisas que no son bastante sólidas es porque en el Bosque Oscuro se asume que si uno envía la señal de una ubicación en el espacio de un planeta, ahí al cosmos, alguna civilización avanzada simplemente va a disparar algo y la va a destruir a ese planeta. Es un supuesto que se hace en la historia y que casualmente es correcto. Y yo pienso que no necesariamente debería ser así. Puede que uno envíe una señal al espacio de un punto concreto de un planeta y puede que no lo destruyan. Puede que las civilizaciones avanzadas lo vean y tengan curiosidad, ¿qué habrá ahí? Tal vez sea una señal de que hay algo importante para otras civilizaciones. Pero no, aquí se asume que si uno envía una ubicación al espacio, hay garantía ya de que una civilización más avanzada va a destruir ese punto. Y eso es importante porque todo lo que construye el Bosque Oscuro, todos los planes que se hacen para contrarrestar a los tisolarianos se basan en ese supuesto, que creo que no es para nada sólido. Creo que me puse un poco hater, pero para destacar cosas también positivas tenemos que los tisolarianos como tal, el hecho de cómo son ellos y cómo funciona su mente, me parece muy interesante. Por poner un ejemplo, el hecho de que no puedan mentir nos hace ahí un planteamiento súper conflictivo para nosotros, porque nos pone como un espejo distorsionado nuestro, en el que nosotros sí podemos mentir, pero esa especie no, y nos hace ver ciertas tendencias nuestras y características humanas que nos ponen a reflexionar bastante, especialmente lo que va ocurriendo con ese concepto conforme avanza la historia. El cambio espectacular que digo que ocurre en el segundo libro, cuando hay un antes y un después, la historia mejora, es que hay un salto temporal de décadas y luego de siglos. Entonces ahí la historia cambia por completo y cambia inclusive de subgénero, porque se vuelve la obra en una space opera. En una space opera espectacular, que es donde ya vemos todos estos avances, todo el futuro, cómo ha evolucionado la humanidad, es espectacular. Por eso les digo que la parte de esta política aburrida al principio vale la pena pasarla para llegar a esa space opera increíble. También la escena de la gota es algo totalmente aterrador. No he leído nada más aterrador en la ciencia ficción jamás. De verdad que me impactó muchísimo esa imagen, ese concepto de algo tan ajeno a nosotros, tan indescifrable. Y me encanta cómo vamos moviéndonos del optimismo al pesimismo de forma muy drástica. De repente parece que vamos bien, vamos a ganar, tenemos preparación para contrarrestar a estos seres y pasa algo y no, ahora estamos en que estamos perdidos, vamos a morir todos y luego pasa algo y ahora todo bien, y ese contraste me gusta mucho y le da mucho dinamismo a la historia. En defensa de Shen Xin, es gracias a ella que tenemos estos contrastes, porque si no fuera por sus estupideces no habría conflicto, todo estaría bien, pero es por ella que pasamos de que todo esté bien al pesimismo más absoluto. Aquí me quedé sin batería en la cámara. Igualmente me faltaba solo un punto por desarrollar, y es el tema de este apocalipsis dimensional que ocurre, que me tiene todavía fascinado, que sueño con eso y que me aterra a niveles inimaginables. Este cambio de paradigma que mencioné en la parte sin spoilers es el cómo esta civilización tan avanzada logra jugar con las dimensiones y hacer armas que pueden reducir dimensiones en espacios concretos del cosmos y que se van expandiendo. Es algo de pesadilla. Y luego en el libro, cuando hay escenas de que el sistema solar comienza a caer en una dimensión menos y que en el espacio se puede ver como los planetas se van aplanando en 2 dimensiones, y saber que no hay escapatoria para ningún planeta, es de lo más fuerte que he leído en la ciencia ficción a nivel conceptual, a nivel filosófico. Y si no estuviera ya suficientemente impactado con esas revelaciones tan fuertes y lo que está ocurriendo, un apocalipsis literalmente, tenemos más adelante saltos temporales inimaginables por la gran cantidad de tiempo que representan.
Hablamos de miles de millones de años, que ahí ya deja de tener sentido nuestra concepción del tiempo. No podemos imaginar ni siquiera lo que es esa cantidad, y hay saltos temporales que abarcan periodos de esa magnitud de tiempo. Entonces, este final me parece apoteóstico y me gusta, como les dije, que Cixin Liu se compromete con lo que planteó, por lo cual no hay escapatoria fácil. Señoras y señores, en efecto, esto es ciencia ficción. Y llegamos al final de esta reseña. En resumen, la trilogía de los tres cuerpos es una obra importantísima que marca un antes y un después en la ciencia ficción y lo que representa a nivel global, a la cual todos los amantes de este género deberían darle una oportunidad y llegar hasta el final, porque lo vale totalmente. Comenten ustedes si la han leído toda, si han leído nada más algunos de los libros y qué opinan al respecto. Recuerden, nunca le pregunten a una mujer su edad, a un hombre su salario, y a Cixin Liu qué opina sobre la persecución del gobierno chino hacia los uigures. Y antes de irle quería decirles que muchas gracias por el apoyo a la reseña anterior. En ese video les dije que las reseñas siempre son el video menos visto de los últimos 10, pero en este caso fue el primero más visto. Eso es un factor que influye bastante en el hecho de que esté aquí una semana después con otra reseña. Sé que al final uno hace el contenido que uno quiere hacer, aparte del que la gente quiere ver, pero el que un video sea más apoyado que otro influye bastante en qué frecuencia uno va publicando qué tipo de videos. Aún así, sospecho que el video anterior le fue bastante bien porque Blackwater como tal es un tema que está todavía popular, entonces llama la atención. Habrá que ver si esta reseña sigue teniendo un buen apoyo o si ya va disminuyendo. Si quieren reseñas más seguido, denle su buen like, comenten para favorecer el algoritmo y porque además me gusta leerlos y tener discusiones ahí en los comentarios. Y muchísimas gracias también a los miembros del canal que siempre apoyan todos los meses económicamente, así que estoy eternamente agradecido. Leer estos libros fue una gran experiencia de ciencia ficción. Espero que pronto encuentre algún libro que se acerque a estos en cuanto a lo mucho que me impactaron y me gustaron. Pero habrá que ver si tengo suerte.